Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cero Humilde Opinión. Hoy es día del lector, justo cuando estamos grabando esto, y venimos a platicarles de personajes memorables que se nos han quedado en el Cora, en la memoria, y que hemos leído de forma reciente, o quizá no tanto, porque por ahí yo traigo un par de colados. Pero pues antes de eso, ¿cómo estás, amiga? Hola, Caro, estoy viva, que es lo bueno. Fíjate que últimamente he estado reflexionando mucho sobre qué hace un personaje memorable para mí. Y llegué a la conclusión, o como que es muy gracioso, que usualmente es alguien con una personalidad como que con mucho humor, que, ojo, no que sea como el chistosito que siempre está haciendo bromas, sino en el sentido de que sea alguien con mucha chispa, que se sienta real o genuino y que obviamente tenga que ver con la construcción de su lenguaje, también como que sus situaciones y las cosas que vive, etcétera. Pero no sé qué hace para ti un personaje memorable. Fíjate que yo también me puse a hacer una reflexión y me topé con una situación muy interesante porque todos los libros que quería mencionar tenían algo en común. O sus protagonistas eran niños o adolescentes o se iban al otro extremo de estar en la tercera edad y de ser personas que usualmente no ves mucho en las historias. Pero me gusta porque ya he descubierto varios libros en los que sí son protagonistas o que tienen como ese papel relevante para la historia. Entonces concluí que me gusta como esos dos polos porque pues bueno, la niñez o adolescencia ya la pasé y supongo que me gusta en contraparte ver algo que en lo que podría convertirme o que refleja como todo este conocimiento y tal en el caso de los personajes adultos. Pero creo que todos tienen en común ser como un contraste y hace no mucho estábamos platicando en mi círculo de lectura con una autora y nos decía que normalmente los personajes que ni son blanco ni son negro y que tienen estas acciones que pueden ir de un lado al otro, pues son con los que más logras identificarte, porque al final de cuentas así es el ser humano, ¿no? O sea, no siempre va a hacer todo por el camino recto y habrá cosas que te cuestiones y viceversa, ¿no? Entonces siento que en esta línea muy marcada caen o que son muy jóvenes o que ya son muy grandes. Y eso de que puedan tener muchas contradicciones, o sea, de que te pueden caer bien en un rato y luego dices, ay, no. Sí, eso también suele pasar muchísimo, que dices, ay, o sea, es que, ¿porque eres así a veces, no? Me está pasando, de hecho, con una de mis lecturas actuales, que es tuya, de Claudia Piñeiro. Y, ay, ahorita que anda todo el tema de las tradwives, oh my God, no pensé encontrarme con el tema en el libro, pero realmente Claudia siempre toma como esa parte de la gente de las lomas, o sea, la que le llamamos nosotros gente de las lomas, y de cómo viven de las apariencias y que van a hacer hasta cosas, atentar contra el Código Penal para cuidar esas apariencias, ¿no? Es muy interesante y me gusta mucho como ese ejercicio de, a veces personajes que están diseñados para caernos mal. O sea, ya no ni siquiera que sean memorables en un sentido como positivo, de que, ay, me acuerdo y me río, o me da nostalgia o así. Aquí es de que los medio dices de que me cae súper regordo. En algunos puedes sentir como un sentido como de odio, pero pues sí, siento que eso también es bien importante y creo que nos lleva mucho a la reflexión. Pero pues vamos a empezar con nuestros personajes memorables, amiga. Platícanos qué traes. Bueno, este libro sí lo leí recién y es No y yo de Delfín de Vigan. Y a mí desde la sinopsis me llamó porque tenemos a una protagonista que está en su adolescencia y nos dice que es una niña con un coeficiente intelectual elevado y que termina relacionándose con una niña en situación de calle. Entonces me gustó mucho leer como esta versión de, pues al final sí es una preadolescente que
sí puede ser muy inteligente y saberse toda la información, digamos, cultural y académica, pero está en un despertar de cómo es la vida de los adultos y cómo es la realidad del mundo y todas las cosas que ella de alguna manera fue endulzando o en su privilegio no contempló, pues se va enfrentando a ellas con la relación con esta otra chica que de hecho se llama No y por eso el título de la obra, porque no entendía como qué sentido tenía. Y este otro personaje también aporta mucho para hacer un contraste porque es como pues mucho más ruda, rebelde, que no muestra tan fácil sus sentimientos, o sea, que te va enseñando que al final pues sí su experiencia de vida moldea un poco su personalidad, pero se encuentran en un punto medio, digamos, en donde ambas tienen esa necesidad de sentirse escuchadas y vistas y tener un refugio de forma literal o emocional. Entonces, creo que me gustó mucho ver que el personaje de la narradora está justificado de expresarse tan bien y abogar por ciertas cosas por esta parte de la inteligencia, pero a la vez se siente muy genuino de que es algo que pensaría una persona joven, una persona inexperta, ¿no? Creo que ahí la autora supo jugar muy bien el papel de escribir a un personaje listo para que no se... Porque luego pasa, ¿no? Con los narradores que son niños que dices, eso no diría un niño o eso no lo pensaría una persona chica. Entonces, con esta característica de que ya está adelantada en su clase, de que tiene como esta habilidad, te da esa justificación de por qué se expresa como se expresa y tal. Además de que no lo sentí como exagerado, porque al final de cuentas tiene como 15 años, que de hecho me recordó un poco como esta vibra que da el libro de El curioso incidente del perro a medianoche, donde también tenemos a Christopher, un protagonista que es más inteligente que el resto de sus compañeros y tiene mucha información como en su cerebro, pero ves otra forma que tiene de relacionarse, digamos, de forma neurodivergente, porque no está definido exactamente como cuál es su diagnóstico, pero sabes que es una persona neurodivergente. Y acá, pues quizá no hay como otra manera, pero está la parte de la inteligencia. Entonces, no sé, me gusta cómo lograron construir este personaje y como es de los últimos libros que he leído, dije, merece ser mencionado. O sea, como que siempre tiene como que cosas bien interesantes. Ese no lo he leído, pero sí lo tengo por ahí anotado. De hecho, tengo o sea, todos los libros que no he leído de ella los tengo anotados porque me interesan. Yo me voy con Sibyl de La Corresponsal. Es una de mis últimas lecturas y cómo amaba, bueno, es una novela epistolar. Entonces amaba mucho ver cómo a veces desvariaba ella misma con ella sola y que ella pensaba que esta otra persona que está recibiendo sus mails o sus cartas, estaba como que bien inmerso y así como que en la conversación súper hardcore, pero realmente veías que pues a veces le daban el avión, ¿no? Porque pues es un personaje también igual que está diseñado para no ser 100% que nosotros podamos sentir como 100% empatía. O sea, de repente sí, a mí me desesperaba un poco porque era muy terca. Hay una parte en donde ella quiere ser oyente en una universidad, tomar una clase de no sé qué literatura y un comentario súper desatinado en su primer correo hizo que la persona que estaba encargada no le diera chance. Entonces ella se aferró y se aferró y mandaba correo tras correo tras correo de que acéptenme. Y yo, ya, mana, ya déjalo ir, mana, pero no. O sea, obviamente eso no iba a pasar. Sibyl es una persona de la tercera edad, es una persona jubilada que fue, digamos que asistente ejecutiva de un juez muy importante de la ciudad en donde residía. Básicamente tuvo pues una relación laboral con esta persona pues bastante profunda, tanto que pues también se volvió parte de su personalidad, ¿no? O sea, ser como asistenta. Y vemos como también dentro de su vida personal pasaron muchísimas cosas súper fuertes y difíciles.
y de cómo el trabajo de repente también pues era como medio su escudo, pero al mismo tiempo veíamos como también lo personal pues afecta a lo laboral. Es increíble, a mí me gustó muchísimo ese libro y principalmente ese personaje porque me hacía, no sé, como que me movía muchos sentimientos distintos. De repente me daba mucha risa, de repente le decía ya let it go, de repente me daba mucha como emotividad. También ver cómo alguien está consciente que está en la última etapa de su vida. Eso me parece como un discurso bastante poderoso y ver cómo también tiene que haber un sentido de sabiduría para estar viviendo esa etapa. Entonces me gusta porque ella estaba viviendo su vida súper intensamente ya en estos últimos años de su vida y no sé, se me hizo un gran libro, se me hizo muy entretenido, la verdad, de esas lecturas que yo no podía soltar, o sea, yo quería saber qué onda. Y me gustó bastante, aparte, digo, ya saben que a mí me encantan los libros que hablan de libros y aquí los personajes eran muy lectores, entonces terminé con un listado de libros enorme, otros que ya tenía yo y que a veces me quedaba con ganas de saber un poquito más qué opinaban. Pero pues sí, al final es como este sentido archivístico de no tener todas las cartas y tener todas las contestaciones y tener todo esto, pero me gustó muchísimo, lo recomiendo bastante y de esos personajes que realmente sí tienen muchísimos tonos de gris, entonces puedes estar o no de acuerdo, pero disfrutando de leer de la vida de este personaje ficticio, ¿no? Creo que con esta última parte que mencionaba sobre cómo está viviendo su etapa de vida, pues digamos final, resumes muy bien la idea de por qué me gusta leer estos personajes y yo hice un poco de trampa porque cuando vi que lo ibas a mencionar dije, bueno, no voy a gastar mis alternativas y sumo a lo que dice Ale. A mí nunca me pasó que me desesperaba, yo siempre amé la forma icónica que se comportaba porque sí, es bien terca y bien decidida a ver por lo que ella quiere hacer y de la manera en que ella lo quiere hacer. A mí la parte que mencionas de cómo se aferró a eso de las clases me pareció la más divertida, sumado a como esa especie de triángulo amoroso que tiene ahí por los intereses que hay sobre ella de dos hombres diferentes. Pero específicamente la parte de con el vecino me causa demasiada risa porque, o sea, como que neta siempre le dio el avión al pobre hombre y, o sea, ves como esa característica de una persona que quiere como ignorar lo que está pasando, pero era muy inteligente, entonces me gusta mucho y estoy ansiosa de ver cómo hacen esta adaptación y estoy segura que me va a divertir como la manera de ser. Espero que no la caricaturicen demasiado en el sentido de que caiga como que en silla decir, ay, ¿eso qué? Pero 10 de 10 ese personaje memorable. Yo, otro que quiero sumar acá es a Natalie, la protagonista de Yesteryear. Ya les he hablado de este libro, yo creo que el resto del año lo voy a seguir haciendo porque sigue ahí en mi top, oigan. Y creo que gran parte se debe a cómo está construido Natalie, porque ella sí definitivamente, si te metes a ver las opiniones de este libro, vas a encontrar que la mitad te dicen que les desesperó, que la odiaron, que no empatizaban, que te cae gorda. Y la otra mitad te dice como, es que me gustó mucho y me sentí identificada y así. Y es que hace las dos cosas a la vez porque a mi parecer está muy bien construida. Te va mostrando todos sus claroscuros de cómo fue desde su infancia hasta el momento en que la conocemos, que ya es una influencer, que vive de apariencias, que tiene como todo este background de tener siempre la idea de que la están viendo y la están juzgando y cómo empieza a moldear su personalidad a partir de ello y sentirse como muy diferente porque no va con lo que están haciendo el resto de mujeres. Entonces, obviamente, cuando empieza a hacer esos comentarios hirientes y de crítica y de señalamiento, en algún momento te puedes sentir aludido tú como lector o identificado que, oye, yo hago eso y siento que me está juzgando. Entonces creo que esa es la parte donde te desespera y la sientes odiosa. Pero al final, con esta revelación de qué es lo que ocurre con ella y cómo se siente y cómo está, creo que puedes lograr cerrar la idea de por qué es como es.
No sé, a mí me pareció muy, muy bien construido la forma en que hicieron a este personaje, que te causara empatía y luego dijeras, ay no, qué bueno que le está pasando esto, y luego de que, ay, es muy mala mamá y luego es muy buena mamá y no sé, hay un montón de sentimientos ahí que hacen que no se me vaya a olvidar este personaje. Ay, amiga, yo lo tengo que leer en septiembre para un club. Veremos cómo me va. Tengo expectativas de que normales, porque está bien polarizada la lectura, bueno, como que los gustos, pero veremos qué tal. Yo otro que creo que ya los tengo bien bombos es que no supero este personaje, Adonis, del vampiro de la colonia Roma. Y acá tenemos pues a un chavo, un adolescente, que pues vive de noche y que pues hace este rol de chichifo en en varias locaciones del Summers y calles de la Ciudad de México en los años 70. Me parece demasiado memorable, número uno, sí, la forma en la que es contada la historia, porque la narración respeta como este estilo de las grabaciones de cintas en donde se supone que están entrevistando a Adonis, pero también podemos conocer muchísimo de este personaje a través del uso del lenguaje, que me parece muy rico, esta entonación como valedora que tiene, también como de este tipo como de sangre súper liviana, que no sé, hace que te caigas bien, de que te preocupes por él, de que quieres que le vaya mejor, que quieres que ya la gente no le haga nada, y que no sufra, ¿no? O sea, que tal vez empiece a vivir una vida diferente, pero al final vemos como él también está como, pues, bastante orgulloso de su vida como vampiro, ¿no? Entonces, es, o sea, es que sigo pensando en todo lo que me dio ese personaje, o sea, aparte es una novela en donde pues él es el narrador básicamente porque no te está contando su historia y a pesar de que hay muchísimos como personajes que son satélite, realmente él es el centro de esta historia y te hace preguntarte muchísimas cosas, tanto realmente quiénes son los vampiros o quién es el vampiro dentro de esta historia, también te hace ver mucho como este sentido como precario de la vida de este tipo de personas en los 70s, 80s. Entonces, sí, o sea, yo le sigo dando vueltas, lo sigo pensando, eh, me sigo acordando de cosas y me da risa, me enternece. Hay ciertos pasajes del libro que me hicieron reflexionar muchísimo. Entonces, me parece que a pesar de que es un libro que tiene más de 40 años de haberse publicado, sigue teniendo un montón de reflexiones bastante vigentes y que creo que va a seguir pasando el tiempo y vamos a tener esas mismas reflexiones, a lo mejor desde un punto de vista diferente, pero yo creo que igual de importante. Yo tiene rato que lo leí, pero sí me quedo con esta idea de que leer personajes mexicanos o que están bajo este contexto también nos permite abrazarlos de diferente manera, porque generalmente los autores les buscan dar como estas características propias tanto en el lenguaje como hasta en la personalidad, ¿no? Mucho se dice que somos como muy cálidos y tal, pero que también tenemos ese carácter, entonces siento que siempre se refleja muy bien y me encanta que al final de cuentas hasta puedes como o sea, sí, eso, como abrazarlo de otra manera, ¿no? Y hablando de este estilo de personajes, otra de mis lecturas de este año, en general el libro es memorable, pero con un personaje que me cautivó, es Monstrilio de Gerardo Samano, que también es un autor mexicano. Y aquí tenemos a Monstrilio, que es un ser atípico, que es bastante tierno, decidido y que está en constante búsqueda de identidad y que lo vamos a ver narrado en diferentes facetas o de diferentes puntos de vista para al final tener su propia narración de quién es, cómo se desenvuelve, los miedos que tiene. En un inicio te sientes igual que los protagonistas o no los protagonistas porque no todos se sienten así, pero como algunos de los personajes de un rechazo hacia algo desconocido, hacia
pues como este misterio que envuelve, pero al final termina conquistando tu corazón y que eso haga un personaje ficticio me parece joya. Yo nunca desarrollo como estos crushes literarios de que yo quisiera casarme con alguien así, pero sí me pasa que tengo esos personajes que dices, ojalá pudiera platicar con alguien así, que fuera mi amigo, o hasta que le vas como a lo mejor añadiendo esta de, me recuerda a tal persona, o esta amistad se comporta como este personaje, no sé, eso se me hace súper valioso y creo que está muy destacable en Monstrillo. Diría que en este libro hay muchos más personajes destacables y que logra el autor hacerlos también como con esas tendencias a actuar de una u otra manera, pero que al final te demuestran que están siguiendo sus instintos, que se pueden equivocar, pero pues que viven como con esos sentimientos, ¿no? Entonces, sí, tenía que estar Monstrillo aquí. Ay, súper pendiente. Y no quedó en el club de lectura, amiga. Fue muy triste, pero se intentó. Se puso en el poll y no quedó. Espero y cuando vuelva a dar vuelta el rol, a ver si aún no lo leo o si lo leo y a lo mejor creo que puede funcionar, pues con más ganas lo pongo. Pero qué padre, ya muero por leer ese libro. O sea, son de esos libros que sé que me van a gustar muchísimo. Pero pues hablando de libros que me gustan muchísimo y que todavía sigo pensando, este libro lo leí en diciembre del año pasado y se coló en mi top así indiscutiblemente. Y el del personaje que para mí me pareció muy memorable, a pesar de que los 4 personajes principales me parecen muy, muy, muy memorables, me encanta Carlota, de esta novela de Almadía Murillo, que es Las noches habitadas. Es esta adolescente con un humor, amiga, súper mega ácido que raya como en la amargación, pero que conforme va pasando los capítulos y va pasando la narración y vamos viendo el estado en lo que la familia se encuentra y lo que están viviendo, entiendes por qué Carlota es así. Ella es una chica que, bueno, es adolescente. La novela va de 4 mujeres, que es Carlota, ella, su madre, su tía, que es hermana de su mamá, y Magdalena, que es su vecina. Carlota realmente es, digamos que el hilo conductor de toda de estos personajes, a pesar de que 3 son familia y el otro no. Digamos que Carlota es la que va uniendo todo. Data de muchísimos temas, pero Carlota lo que hace es casi creo que como burlarse de todos los sentimientos que nosotros podemos llegar a tener de temas que son súper delicados y de cómo también a veces nosotros mismos hemos propiciado que alguien la pase mal por ciertos temas que son mencionados por ahí. Un hilo conductor también es el insomnio, como enfermedad crónica dentro de la familia, y vemos cómo esto repercute en muchísimas cosas, desde su humor, desde cómo llevan su vida, cómo es su día. O sea, imagínate no dormir, batallar para no dormir, pues siento que dejas de ser persona, ¿no? Entonces, básicamente el humor de Carlota se vuelve muy, muy ácido porque pues le faltan horas de sueño. Entonces, es bien interesante. Me hizo reír muchísimo este personaje. A pesar de que te digo, tiene muchísimos otros temas bastante densos. Carlota era como un bálsamo, pero al mismo tiempo decíamos de que, bueno, yo decía de no manches, o sea, espérate, ¿no? Pero es otro personaje que también me gustó porque siento que tiene muchísimas capas, que obviamente el humor es una fachada a todo lo que está viviendo, más aparte que lo unamos a pues toda la parte de la adolescencia y de todos los cambios y identidad y todo esto. Entonces, sí, Carlota me encanta y me encanta porque la novela abre con ella. Entonces, creo que hace como pues se queda así como un tono bastante bien marcado porque cada uno de los personajes es bastante distinto. Pero sí, se los recomiendo mucho, me encanta esa novela. O sea, quiero que todo el mundo la lea. Yo soy de esas que están en la lista con Almadelia y con este libro, porque me acuerdo cuando empezaste a platicar con él y creo que siempre has destacado como esto de el personaje, cómo va haciendo la historia un poco más ligera a pesar de todas las temáticas. Entonces, eso también es un gran acierto cuando los personajes logran hablar de una manera
seria y contundente, pero también rescatar al lector de que no esté ahí en un círculo oscuro y pues lo hacen a través de personajes más amenos o amables, ¿no? Finalmente tenemos que hablar de Kevin. Y me decidí por este título porque les digo que yo estaba pensando como en muchas opciones de libros que ya he hablado con personajes adultos, como los libros de Fredrik Backman. También pensé en Cien Cuyes, o sea, en varios que sí como que hablo más frecuentemente de. Entonces dije, bueno, por una ocasión los voy a dejar afuera, pero que sepan que todos esos que mencioné tienen personajes así para mí. Y tenemos que hablar de Kevin, sí es una recomendación que hago muy seguido, pero no sé si me he detenido a hablar de los personajes. Y aquí pues principalmente tenemos a la madre, que es quien nos está contando esta historia a través de cartas. Y yo creo que de acá destaco como wow, o sea, primero ella porque qué duro le tocó todo, ¿no? O sea, ella se estaba debatiendo entre si ser madre o no, lo hace a una edad digamos ya avanzada y cuando se da cuenta pues no tiene como ese afecto que se espera que tenga una madre hacia su hijo. Y luego tenemos el personaje del hijo, que pues se la hace complicada porque es un niño como que muy llorón y que no obedece, y cuando crece es un adolescente pues también bastante rebelde y conflictivo y no hay buenos canales de comunicación. Entonces todo está narrado como a través de esta mirada y vas conociendo como ambos a la par y son tan diferentes, pero a la vez ves como estos rasgos y yo creo que te sumerge muchísimo en esa psicología de personaje, que es lo que me gusta de esta historia, de cómo refleja situaciones que son completamente probables de una manera como tan natural y que dices, pues es que sí, ¿quién nos dice que una madre puede siempre como sentir ese cariño o ese afecto a su hijo de forma inmediata, ¿no? Y luego está esta otra parte de, y quién te dice de, pues el tema de la historia, ¿no? De cómo es que la maldad se origina o crece o se va como evolucionando o cuál es el término adecuado para decir que una persona es mala, ¿no? Entonces potentes si quieren personajes memorables, pero con mucha contundencia y como dice Ale del libro, sí es de temas sensibles, delicados, que sí te pueden despertar incluso yo creo que hasta nuevos miedos en la maternidad o en general, pero el final es todavía como más ambivalente en el sentido que pues no te esperas o como esta parte racional que tú estás del lector de esto debería de pasar y pasa otra cosa, pero entiendes la justificación. Ay, no sé, me gusta mucho la complejidad de estos personajes y por eso los quería mencionar. Que me parece que es un libro bastante completo, no solamente por su extensión, sino por igual, como que creo que atañe desde muchos puntos de vista todo lo que estaba pasando, a pesar de que la narradora realmente es la madre. Entonces, ay, pero sí, data de muchas cosas bastantes hardcore. De hecho, un libro súper anticonceptivo, o sea, realmente sí dices, híjole, no, mano. No, mano. O sea, si me sale uno así, mejor no. Es que qué mello. Pero es una lectura bastante recomendada, está muy bien construida. De hecho, no solamente... bueno, yo creo que pueden ser todos los personajes de la novela. O sea, es muy, muy bueno. Yo para cerrar con una nota bastante amable, tengo a Orri de Heima es hogar en islandés, una también de mis lecturas más recientes. De estos personajes, amiga, que muy probablemente hemos conocido en nuestra vida, de este tipo de personas que a todo mundo saluda y que es muy campechano y que tiene como esa sangre súper liviana y dices, no te conozco, pero qué chido haberte conocido. Que de repente sí es como medio, o sea, que dices, ay, no me tomo en serio como sus comentarios y todo, pero sabes que puedes confiar en esta persona y que, no sé, como que te genera mucha confianza y mucha calidez, que obviamente hay muchísimo humor en su conversación, muchísimo de que, ay, vamos, sí se puede, todo sale y así, ¿no? Como sentido como medio de
ser una persona bastante positiva, pero aventada y valiente y que te hace confiar en ti misma. Bueno, este es Orri. Orri encuentra a nuestra protagonista, que es Laura, y de hecho él le pone el sobrenombre de Heima. Le pone el sobrenombre de Heima a la protagonista, y después ahí ustedes en la novela van a descubrir por qué. Qué bueno que lo aclaras porque te iba a decir, ahora, ¿no hay una protagonista que se llame Heima? Ajá, Ya. Porque ella también luego les pone a los protagonistas islandeses, le pone nombres como, digamos que más normales, porque obviamente pues gente de Islandia tiene nombres islandeses pues medio raros y que eran un poco difícil de decir, entonces ella les pone también sobrenombres. Y este libro es un viaje tanto desde el sentido figurativo de la vida y como de reflexión, como también un tour por todo Islandia. Entonces, ir viajando con esta persona que es aventada y que te mueve y que te hace ver por tu vida y que te hace reflexionar de tu vida. Cuando viene ya todos los plot twists y todas las cosas y sabemos por qué están pasando ciertas cosas. No, amiga, o sea... Ay, no, es que te digo, son de esos personajes que luego tú te preocupas por ellos y los quieres abrazar y no quieres que les pase nada y todo. Y, híjole, o sea, de esos personajes súper memorables con capítulos bien intensos que son bien importantes dentro de la trama. Y Orri, de esos personajes que sí te dejan una huella súper marcada. Son o sea, sí, o sea, dije, híjole, sí se la rifó. Laia Sorler se llama la escritora, es española. No, amiga, o sea, no sé cómo explicar, obviamente no puedo entrar más en detalles porque sería mega spoiler, pero son de esos personajes que al inicio también dices, ay, será de que tipo como un scam, será como que te quiere caer bien y así, pero luego te das cuenta de que no, que es una buena persona y que es bien lindo y todo eso. Y luego lo empiezas a conocer más a fondo y empiezas a ver más su historia y dices, no, bueno, o sea, ayuda, socorro, mi corazón. Pero sí, de esos personajes bastante memorables y que me dio muchísimo gusto que me haya acercado por fin a esta lectura que tenía súper pendiente. Ay, eso de que quieras abrazar a un personaje y que temas por su integridad en la historia también es bien difícil porque a veces esos personajes con los que uno se encariña son los que deciden que van a sufrir más o van a desaparecer o cosas así, entonces se siente todavía más feo, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta lo mucho que te puedes involucrar con una historia gracias a esa buena construcción de personajes, cuando ya traspasan como las páginas y quieres como protegerlos. Estoy viendo que traes un bonus y yo me quiero sumar al bonus, pero platícame de tu bonus. Bueno, porque como es mi podcast, es nuestro podcast y podemos hacer lo que nosotros queramos, yo traigo un bonus y es que es por esta relectura maravillosa que estoy haciendo de Mundo Umbrío con un montón de gente que es fan de los vampiros. Y yo tengo que volver a hablarles de Marcia, de Mundo Umbrío, que para mí es como una oda a las mamás latinas y principalmente mexicanas. Creo que más allá de ser un personaje que está muy bien construido, tiene un gran propósito dentro de esta historia y no lo pierde. O sea, para mí Marcia es como este faro que Lina tiene en su vida y siento que usualmente, obviamente no puedo generalizar, yo sé que no todas las historias en casa son iguales, pero usualmente nuestras madres o los que tenemos el privilegio de tener una madre así como Marcia que te puede cuidar hasta desde donde tú no piensas que te puede cuidar, que se vuelve como un faro, ¿no? Es este sentido de dirección y de tener siempre en el recuerdo de todo lo que ella siempre te ha dicho y te dice. Entonces, para mí Marcia es un personaje increíble desde su lenguaje, desde lo que representa, desde todo el peso que tiene este personaje en esta historia y de cómo Lina no lo suelta. O sea, Lina no suelta a su madre y a lo que representa y a lo que es durante toda la historia. Sin duda uno de los personajes más memorables de toda la saga. De hecho, una vez fui a una presentación de Mundo Umbrío general, o sea, del 1 al 4, entonces pues obviamente no puedes decir nada porque pues spoiler, ¿no? Pero yo sí le agradecía
a Jaime por este personaje, porque creo que es una oda a, digamos que a la madre mexicana promedio, que yo sé, no todo el mundo tiene esa misma, o sea, tiene que tener ese tipo de mamá en específico, pero o una u otra cosa que dice Marcia nos ha tocado que nos digan. Desde el miedo a la chancla hasta que nos digan por diminutivos súper extraños en nuestro nombre. Entonces, o de este tipo como de que, ay no, mijita, tú puras ideas tuyas, ¿no? De que no estés pensando en eso desde un sentido protector, ¿no? Entonces, sí, Marcia es eso y, uff, o sea, qué bonito volver a revisitar estos personajes en general, porque hay muchísimos otros bastante memorables que son de mis favoritos, pero para mí Marcia, volver a leerla solo me hace recordar cosas bellísimas y preciosas. Y me hace recordarme a mi mamá, o sea, mi mamá es muy Marcia, entonces, sí. Pero sí, amiga, por eso traía ese bonus, pero como es relectura, y dije, bueno, no, lo quiero manejar con otros personajes, pero pues sí, no quería dejarlo pasar. Pues yo me sumo a mencionar un personaje, en mi caso solo he leído el primero hasta ahora, pero estamos en proceso. Y ya lo platicamos, pero Osric es de mis personajes icónicos, o sea, ese primito como entre incómodo y que lo quieres proteger y que es inteligente, pero se subestima o lo subestiman. Es como 10 de 10, siento que va a haber mucha evolución con ese personaje. Y ni quiero ver a Ale cuando diga esto, pero me da miedo que vaya a sufrir más. Entonces, espero que no pase. Pero por lo pronto estoy gozando o sea, hasta las frases graciosas que se puede aventar sin querer, porque al final es eso, ¿no? Es una persona que termina siendo graciosa de manera involuntaria, de que te da ternura. Y no sé, me la he pasado genial leyendo y no me acordaba que tenía como tanto protagonismo en este libro, o sea, al final de cuentas acompaña mucha parte de la historia a Lina, que es como la narradora o la protagonista. Entonces me gusta mucho porque lo tenemos como bien presente y cuando menos acuerdas ya está ahí llorando o ya está ahí molestando a Lina de una u otra manera, ¿no? Porque en algún momento ella también como que dice, ya me hartaste, ¿cómo me deshago de ti? Ay, no, es muy lindo. Espero seguir leyendo más de él en los siguientes libros. Ay, qué bonito, amiga. Sí, ya quiero que sigamos con las lecturas. De hecho, híjole, o sea, es que no sé cómo voy a ir tratando como de homologar todo para las presentaciones y así, pero veremos cómo nos va. Estoy muy emocionada. Todos se pueden unir, si quieren. Tenemos las grabaciones de todas las sesiones de vampiros, por si no solamente se quieren unir a Mundo Umbrío, se quieren unir a otras lecturas a través de la virtualidad. Pero sí, ha sido todo un viaje y me gusta mucho como el entusiasmo que están teniendo todos dentro de. Y pues bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio. Queremos leer en comentarios cuáles son los personajes más memorables que han leído recientemente o esos que ya llevan en el corazón desde hace mucho tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes. Ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Bye.